Después de ese aplauso cerrado sí. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en una nueva carta. Así vamos a abrir nuestra Biblia hoy en la carta de Pablo a Tito. Así que vamos a abrir ahí nuestra Biblia hoy. Si eres primera vez que estás con nosotros, bueno, somos una iglesia que estudia la Biblia de esta forma, verso por verso. Tomamos un libro, entonces vamos avanzando por el libro hasta terminarlo y luego tomamos el siguiente y así. Entonces nosotros hoy día vamos a empezar esta nueva carta, la carta de Pablo a Tito, y al igual que la carta de Pablo a Timoteo, es una carta llamada pastoral. ¿Y qué significa que sea pastoral? Significa que está dirigida a personas, a una persona en este caso específico, de que es un líder, un pastor, con algunas instrucciones específicas respecto a la iglesia donde está y donde se encuentra en este momento. Tal vez tú puedas decir, pero bueno, esta carta es para un pastor, entonces esta carta no es para mí. Y estás completamente equivocado. La palabra de Dios entera es para nosotros, de Génesis a Apocalipsis, y todo lo necesitamos. Y el Espíritu Santo nos habla a través de las cartas, cualquiera esta sea, cualquier libro sea. Y otra cosa también importante es que todos de alguna manera influimos sobre las personas. Aunque no seas un pastor, todos de alguna manera, si somos cristianos, somos en cierta manera un influencer, pero en el espacio donde nosotros estamos. Y de alguna manera hay gente que te va a seguir. Si tú eres padre o madre, tus hijos te van a seguir. De alguna manera tú eres un guía. Eso es un pastor, ¿verdad? Es un guía, alguien que enseña. Y tus hijos te van a seguir a ti. Por lo tanto, también tienes una responsabilidad de modelar, de tomar decisiones como persona ante las personas sobre las cuales tú estás influyendo. Así es que esta carta tiene mucho que decirnos como iglesia, como también lo hizo Timoteo, y yo creo que no es coincidencia lo que estamos estudiando, porque obviamente estamos en un tiempo en que muchos toman la Biblia, pero no enseñan la Biblia. La toman, pero no la enseñan. Y es muy importante lo que Pablo va a hacer en esta carta con Tito. Esta carta se escribió probablemente en el 62 después de Cristo, y es increíble cómo tantos años han pasado y sigue siendo algo tan contemporáneo para nosotros hoy. Y el tema de esta carta es, la serie se llama Corrige lo deficiente, porque habían situaciones en la ciudad, de la iglesia de Creta, donde Pablo dejó a Tito, que se estaban haciendo más o menos nomás. Había que hacer un orden, había que establecer un liderazgo, había que establecer líderes, había que ordenar la iglesia. Y este es un tema que vamos a ver mucho en esta carta. Y eso es muy importante que lo sepamos, familia. La iglesia, si bien es cierto, debe ser guiada por el Espíritu Santo, la iglesia debe tener un orden, una estructura de gobierno y un orden. Donde quiera que Dios nos habla de estructura, nos habla de orden. Tú vas a el libro de Génesis y vas a ver que Dios crea las cosas y las crea en orden, las crea secuencialmente. Vamos a ver también que su plan redentor es secuencial, va a una secuencia, tiene un tiempo, tiene una época, espera el tiempo preciso para que ocurra lo que debiera ocurrir. Dios es un Dios ordenado, de orden y no de desorden. Donde hay desorden, de verdad, Dios es difícil que allí pueda estar. Sí, somos guiados por el Espíritu Santo, pero la iglesia tiene una estructura. La iglesia, recuerden ustedes que cuando hablamos de iglesia no hablamos de una organización, no hablamos de que la iglesia sea una institución humana, tampoco es un edificio donde nosotros vamos. La iglesia es un organismo que está vivo por Cristo y en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
y la iglesia se incorporan a la iglesia o son puestos en la iglesia por Jesús, todas las personas que hemos creído y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y Cristo, en Cristo hemos sido bautizados y hemos sido traídos a este grupo llamado iglesia, que está aquí, que está en otro lado de Temuco, que está en todas partes del mundo, alrededor del mundo. Entonces eso es la iglesia, es algo que Jesús compró con su sangre, son las personas redimidas por Cristo, que hemos creído en Él, y esa es la iglesia. Pero la iglesia, como es una idea de Dios y es algo que Dios ha establecido, Dios determina cómo es que deben hacerse las cosas dentro de la iglesia. La forma de ser iglesia no es el hombre el que la determina cómo ser iglesia. Finalmente lo que se determina cómo ser iglesia lo determina Jesús, lo determina el Señor a través de su palabra. Entonces, lo que esta carta nos va a enseñar es que eso, necesita orden la iglesia, necesita líderes, necesita un pastor levantado por el Señor con un llamado, necesita líderes que estén ahí siempre atentos, necesita personas para liderar, y los demás, bueno, todos apuntamos a lo mismo, todos ayudamos, claro que sí, pero hay estructura. No es una cosa que tú digas porque es por el Espíritu, entonces no pasa nada, todos mandan, todos dicen una cosa, cada uno piensa lo que quiere, cada uno hace lo que quiere, y no es así. En esta carta vamos a ver que no es así, que realmente hay una estructura que Dios ha dado, y esto en todo orden de cosas, ¿verdad que sí? Incluso en nuestro ejemplo como cristiano, Pablo nos dice que como ciudadanos tenemos que someternos a las normas, a las leyes y a los gobiernos que hay en el mundo, ¿no? Y finalmente tú puedes decir, son malos, sí, aún así. Realmente nosotros podemos orar por esas personas y podemos realmente ser personas de bien y llevarles el ejemplo de Cristo a cada uno de ellos. Pero siempre Dios tiene una estructura. Lo mismo con el pueblo de Israel. Llamó a un hombre, llamó a Moisés, lo puso ahí, lo llamó, lo puso como el líder de ellos durante mucho tiempo. Luego tomó el liderazgo Josué y luego pasó la tragedia. ¿Cuándo pasó la tragedia en Israel? Cuando el poder, o entre comillas el poder, no es poder, es realmente un liderazgo bajo el Señor, se disipó. Cuando no había nadie, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía en el libro de los jueces. Así que la estructura y el orden en la iglesia es muy importante. Necesitamos entender eso y necesitamos corregir si hay algo que se está haciendo mal al respecto. Pero eso es lo que vamos a ver en esta carta. ¿Cómo empieza entonces esta carta? En el versículo 1, capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primeramente esos dos versículos. Bueno, como cada carta, siempre las epístolas traían al autor al principio, al comienzo. Y el autor de esta carta es Pablo. Y ya esa palabra ya nos dice mucho. Porque este hombre, Pablo, fue un perseguidor de Jesús. Fue un hombre que estaba en el otro bando. Fue un hombre que era contrario a Jesucristo. Y era un hombre violento y extremista, que tomaba a mujeres, a niños y a hombres, los arrastraba desde el cabello, desde el pelo, desde sus vestimentas, y los metía en la cárcel por seguir a Jesús. Pero un día la vida de este hombre cambió radicalmente cuando Jesús se reveló a su vida, cuando le mostró su gracia y cuando le dio la oportunidad de arrepentirse y de cambiar su rumbo y de seguir a Jesucristo. Por lo tanto, el hecho que diga Pablo nos está diciendo, wow, es un hombre que Dios tomó desde lo más malvado, desde la posición más lejos de Dios, lo salvó y lo trajo al ministerio. Y eso es lo tremendo, es que Dios tome personas como nosotros, que teníamos un pasado, que íbamos lejos de Dios. Ya saben las historias, los que llevan más tiempo aquí en esta iglesia, ya saben las historias de los pastores de Calvary Chapel, incluido el que está aquí. Son historias bien especiales. Historias de drogas, historias de adicciones, historias de muchas cosas. Y
Y Dios nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha llamado. Y es lo que vemos aquí en la persona de Pablo. Vemos que el Espíritu Santo está moviéndose, que hizo algo en su vida, que lo cambió, que lo transformó, y ahora él ha sido llamado para liderar la iglesia, para ser el apóstol en estos tiempos. Pero fíjate que el título de Pablo, ¿cuál es el primer título de Pablo que menciona de sí mismo? Si a ti te diera la oportunidad en algún lugar, o te dan la oportunidad de exponer, te dicen, ok, vas a exponer, y te preguntan, siempre te preguntan, ¿cuáles son tus cartones, o cuáles son tus títulos, o cuáles son tus especialidades? Obviamente tú ahí le pones todo lo que tienes, todo, ¿verdad? Tus diplomados, tus magíster, tus especialidades, y va todo ahí, y quieres que pueda resonar eso, ojalá lo más fuerte y lo más alto posible. Pones todo ahí para que cuando te presenten pueda la gente tener idea de todo lo que tú sabes. Fíjate que la carta de presentación del apóstol Pablo, habiendo sido experto en la ley, habiendo sido un erudito en el Antiguo Testamento, habiendo sido un hombre de una tribu real judía, con sangre judía en las venas, habiendo sido un fariseo, un religioso, estudioso, apegado a las tradiciones del Antiguo Testamento, habiendo sido un hombre impecable en cuanto a su moralidad. El primer título que él se pone es siervo de Dios. Es siervo de Dios. Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo de Dios y alguien que no lo es? Hoy hay gente que busca títulos. Hoy hay muchos que buscan llamarse apóstoles. ¿Han escuchado eso? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque quieren títulos. Apóstoles, obispos, arcángeles, ya no sé qué otro título habrá para ponerse más arriba, ¿verdad? Porque la idea es parecer y mostrar una autoridad que no está. Pablo tiene la autoridad porque Pablo es un siervo de Dios. La autoridad te la da Jesús y su servicio a Él y tu tiempo con Él. Eso te da la autoridad. La autoridad te da. El ser siervo te da la autoridad. Y el primer título que Pablo expone es que yo soy un siervo antes de cualquier cosa. Yo soy un hombre que sirve al Señor antes de cualquier cosa. Y ese servicio al Señor lo llevó a la cárcel en un par de oportunidades, y varias oportunidades. Ese servicio al Señor lo llevó a naufragar varias veces, a recibir piedras otras veces, a poder ser despreciado, sacado por una canasta, por un muro, porque lo estaban persiguiendo. Ese servicio al Señor es un servicio a toda prueba, no solamente en los tiempos buenos, no solamente cuando todo es felicidad, es servicio a Dios en todo momento, en todo tiempo, en el peor momento de su vida, cuando más problemas hubo, cuando se desató una persecución fuerte, cuando a él lo encarcelaron, más siervo de Dios fue, porque eso hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios sirve al Señor bajo cualquier circunstancia, en el tiempo que le toque, y cualquiera sea la situación presente. Un siervo de Dios siempre sirve a Dios, valga la redundancia. Entonces el título, Pablo es un siervo de Dios antes que todo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué significa la palabra siervo? La palabra siervo viene del griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, del griego doulos. Y esa palabra en griego significa esclavo. Y es fuerte la palabra, porque en los tiempos de Pablo había esclavitud, hoy no la hay. En esos tiempos sí. Los esclavos simplemente eran comprados, no tenían ningún derecho, ninguno. Los compraba el dueño, los llevaba a su casa y le decía: tú tienes que hacer esto, esta es tu tarea y esto es lo que tienes que hacer.
Entonces el esclavo lo que hacía era lo que el dueño le ordenaba hacer. No hablaba, no tenía la autoridad de decirle, no, yo no quiero hacer lo que tú me estás mandando hacer. Simplemente hacía lo que el dueño le ordenaba hacer. Y entonces el esclavo lo tenía que hacer. Entonces lo que Pablo está diciendo es bastante fuerte, porque está diciendo, yo soy un esclavo de Jesús y hago lo que Él me manda hacer. Y eso tiene una connotación tremenda, porque también esta palabra tiene una connotación no solo negativa en el sentido de ser un esclavo, como se puede pensar un esclavo es algo negativo, sino que es esclavo por amor. Y ahí cambia la figura. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos esclavizamos a un horario de trabajo por un fin económico, ¿sí? Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de no someternos a un horario de trabajo, ¿verdad que no lo haríamos? Es como que nos gustaría más bien manejar nuestro tiempo. Eh, pero es muy diferente cuando tú amas no solo lo que haces, sino que amas a la gente que te contrató. Tú tienes una relación con ellos. Empiezas a decir, yo quiero trabajar porque yo quiero que ellos surjan, yo quiero que esta empresa surja, yo creo que este colegio surja, yo quiero que este espacio surja. Y en cierta manera cambia cuando hay amor de por medio. Aunque sigas sometido a la misma esclavitud, entre comillas. ¿Verdad? El amor cambia las cosas. Entonces había una opción en el Antiguo Testamento, como había esclavitud en el Antiguo Testamento, Dios quiso ordenar ese asunto y los esclavos cada ciertos años tenían que ser liberados. Ahora, cuando el esclavo estaba en una casa en que su amo era demasiado bueno, tenía un buen trato, le daba el mismo alimento que a su familia, los mismos derechos de su familia, sin ser de la familia, le daba los mismos cuidados y atenciones que a la familia. Entonces, ese esclavo sentía un aprecio, un afecto y un amor hacia su amo. Y cuando llegaba el tiempo que terminaba su trabajo y su esclavitud, entonces él decidía voluntariamente si se iba o se quedaba. Y cuando había ese amor hacia su amo, un amor fuerte, había esclavos que decidían quedarse en la casa como siervos, no solo por 7 años más, sino por toda la vida. Y para sellar ese acuerdo, llevaban al esclavo a un lugar donde había un dintel, una como marco de madera. Entonces él ponía su oreja en este lugar y con una lesna y un martillo le rompían la oreja, le hacían un hoyito y le ponían un arete, un aro, en simbolismo de que él quería voluntariamente quedarse siendo un esclavo en esa casa porque amaba a su amo por toda la vida. Entonces, cuando nos dice aquí que Pablo se considera un siervo de Dios, es un esclavo de Dios por amor a Dios. Es un esclavo de Dios por lo que Dios ha hecho. Y por eso es muy importante que entiendas que no puedes ser un siervo de Dios auténtico si Dios no ha cautivado con su amor tu corazón. Si Dios no te ha cautivado con su amor, si tú no has experimentado la gracia y el amor que quiere derramar sobre tu vida, no vas a poder llegar a ser un siervo de Dios y un esclavo de Él. Porque hay 2 tipos de esclavos. Un esclavo que ama a su amo y que libremente tomó una determinación de quedarse a su lado, y hay un esclavo que está obligado a trabajar. Y ese esclavo es el religioso, el que quiere cumplir con su trabajo, el que cree que su relación con Dios es simplemente cumplir cosas y no hay ninguna relación con Dios. Eso quiso hacer Israel por muchos años. Hacían los servicios del templo, llevaban los sacrificios,
los animales, las ofrendas, hacían todo. Pero Dios les dijo, este pueblo de labios me honra, pero no me ama. No me ama. Su corazón está lejos de mí. No hay una relación conmigo. No quieren conocerme. No quieren conocer todo lo que yo les amo. No saben quién soy. Y me traen sacrificios y no tienen idea quién soy. Como mucha gente hoy va a la iglesia sin saber quién es Dios. Mucha gente va y se acerca a las iglesias pensando encontrar algo, y puedes encontrar buena gente, pero no necesariamente tal vez Dios es una realidad para tu vida y es amor, y conoces su amor, su gracia, lo que Él hizo por ti personalmente en la cruz del Calvario, al morir por tus pecados, por tu vida, y al querer darte una nueva vida en Él. Eso es algo que tú tienes que experimentar de manera personal. Y Pablo experimentó la gracia de Dios, y por eso es un esclavo voluntario a Cristo, porque él era del otro bando, porque estaba alejadísimo de Dios. Es como si hoy el líder de Hamás se convirtiera a Cristo. Así de radical fue lo que pasó con la vida de Pablo. Uno puede pensar en el hombre más malo del mundo, decir, este no merece el perdón de Dios, pero Dios lo puede tocar y transformarlo. Eso le pasó a Pablo. Experimentó el amor de Dios, que sin merecerlo, ser el hombre que menos lo merecía en la tierra, Dios le mostró su amor y lo quiso salvar. Eso, lo que nos dice Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, teniendo esa condición de pecadores, Cristo quiso morir por ellos y para pagar esos pecados en la cruz del Calvario, para que tú no los tengas que pagar. Ese amor es el que esclaviza a Cristo, el que esclavizó a Pablo a Cristo. Y eso es la bendita esclavitud que nos hace libres. La esclavitud al mundo y a su sistema te va a traer esclavitud, y una esclavitud negativa. El fruto de esa esclavitud es muerte, pero el fruto de la esclavitud al amor de Cristo es vida. Ahí está la gran diferencia. Entonces Pablo, antes de cualquier cosa, antes de llamarse apóstol, antes de ponerse el título, por lo demás un llamado que Dios le dio, él dice, antes yo soy un siervo, salvado por amor de Cristo, salvado por la gracia de Dios, y luego soy un apóstol de Jesucristo. Luego soy un apóstol de Jesucristo. Entonces, nunca olvidemos ese orden. Pablo es un siervo antes que apóstol. Yo soy un siervo antes que pastor. Tú eres un siervo antes de lo que sea. Somos siervos de Dios. Somos sus esclavos por amor, si realmente has conocido a Jesucristo. Y luego lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Y qué es lo que Dios le mandó a hacer? Ser un apóstol. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol quiere decir un mensajero especial. Y un apóstol evidentemente tiene ciertas cualidades. Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros vamos a ver las cualidades que tenían los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Hechos 1, 21 y 22. Pedro va a escoger al apóstol número 12. Se perdió uno, entonces va a escoger al apóstol número 12. Obviamente nadie le dijo a Pedro que hiciera eso. Todavía no estaba el Espíritu Santo. Yo creo que Pedro no estaba guiado por el Espíritu Santo aquí. Pero esto está para que nosotros nos demos cuenta cuáles son las cualidades que debería tener un apóstol. Dice versículo 21 de Hechos 1. Por tanto es necesario que de los hombres, ojo, que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Es decir, el apóstol debió haber visto a Jesús
y su ministerio cara a cara. Comenzando desde el bautismo de Juan. Que yo sepa, ninguno de nosotros hoy en día, ni nadie hoy, estuvo con Jesús cuando estuvo el bautismo de Juan. Hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Otra cualidad, tiene que haber estado presente cuando Jesús se fue arriba a los cielos, al principio de Hechos, y lo otro, tiene que haber sido testigo de su resurrección. Esas son las cualidades que un apóstol debía tener. ¿Y por qué Pablo fue el último apóstol? Porque fue el último en ver a Jesús, en experimentar su revelación como persona. Estuvo 3 años con Jesús en el desierto de Arabia, nunca nos olvidemos de eso. Y fue testigo de su resurrección. La última aparición de Jesús en la tierra fue a Pablo. Esa fue su última aparición como persona. Y Pablo dice, al último se me reveló a mí, al último de los apóstoles. Por lo tanto, apóstoles no hay en el estricto rigor de la palabra en nuestro tiempo. No existen los apóstoles hoy. ¿Existen mensajeros? Tal vez sí. ¿Especiales de Dios? Con un mensaje a lo mejor para la iglesia que especial, importante, sí. Ha habido un montón de gente alrededor de la historia que ha sido así. Charles Spurgeon considero que era un hombre especial, en que Dios dio un mensaje especial en un tiempo donde Dios lo usó tremendamente, en donde iba más gente a verlo a él que a ver las charlas de las nuevas ideologías que estaban infectando ya desde ese tiempo el mundo. Se llenaba los teatros donde él predicaba. La gente lo buscaba el mensaje que había en ese hombre. Billy Graham, más contemporáneo, ¿no? Tenía un mensaje súper claro, súper potente para la iglesia y para los no creyentes. Son personas especiales que Dios ha usado especialmente en alguna época. Yo considero que Chuck Smith también fue uno de ellos. Alguien especial, que hizo algo diferente, guiado por el Espíritu Santo. Pero de que sean apóstoles, ya no lo son. De hecho, ¿por qué Timoteo no fue llamado apóstol? Ni Tito fue llamado apóstol, ni ninguno de los hombres que vinieron después de los apóstoles fue llamado apóstol. Es porque el ministerio del apostolado, como en el estricto rigor de la palabra, cesó. Ya no está. En el estricto rigor de la palabra, vuelvo a insistir. Entonces, Pablo tiene y tuvo esa autoridad de ser un apóstol. Entonces, si unimos el siervo de Dios a lo que es una autoridad como Pablo, estamos en medio de un hombre que tiene las dos cosas importantes que alguien tenga. Que entienda que es un siervo y que entienda que Dios lo ha llamado a ser. Eso es muy importante. Somos siervos y hemos sido llamados para algo. Y es muy importante que tú te preguntes si soy un siervo y para qué Dios también me ha llamado a mí. Ahora, ¿quién hizo todo esto posible? ¿Quién hizo todo esto posible? ¿Cómo fue posible que Pablo llegara a ser un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo? Lo vemos en lo que sigue después. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira qué importante. Dice Pablo que él es un siervo de Dios y es un apóstol de Jesucristo conforme a la fe común que hay en todos los que hemos conocido a Cristo. Hay una fe común entre los que hemos conocido a Cristo. Y ¿sabes qué? Esto es muy importante porque hoy día vas a escuchar a mucha gente decir, yo tengo fe. Y tal vez mucha gente te puede decir, yo tengo fe. A lo mejor tú mismo dices, yo tengo fe. Ahora, claro que podemos tener fe. En alguna medida todos tienen fe. Toda la gente tiene fe. En lo que sea. Pero tienen fe. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que hay una sola fe que
a través de la cual es posible que tú conozcas a Cristo y que conozcas a Dios y que seas salvo. Hay una sola fe que es salvadora. Y esa fe salvadora es la fe en Jesús. No es el tema de tener fe. No, eso no pasa nada con eso. Puedes tener fe, pero el tema no es si tienes fe, el tema es en qué o en quién tienes tu fe. Tú puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en una piedra, puedes tener fe en la iglesia, puedes tener fe en un credo, puedes tener fe en una persona, puedes tener fe en lo que sea, pero esa fe no te va a redimir, ni te va a salvar, ni te va a rescatar, ni te va a dar vida eterna, ni te va a dar una nueva vida. Puedes tener fe en una religión. Nicodemo tenía fe en una religión. Nicodemo era un hombre bueno, moralmente correcto. Nicodemo era un principal de los religiosos de la época y él no era salvo, no había conocido la fe salvadora. Él tenía fe en un Dios que no conocía, que no había experimentado. Y Jesús le va al área chica y le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Y para él fue así como ¡ah! Ninguna persona que no nazca de nuevo va a estar en el cielo, Nicodemo. ¡Wow! ¿Y qué se hace? O sea, ¿cómo es eso? ¿Tengo que meterme en el vientre de la mamá de nuevo? ¿Tengo que volver? No, Nicodemo. Eso es posible solamente a través de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado. No tengo nada que hacer para ser condenado. Jesús no necesitó condenarnos a nosotros porque el mundo ya estaba condenado, ya estábamos todos condenados. Él no vino a condenar a algo que ya estaba condenado, pero Él vino a salvar. Y Él vino a dar su vida por ti. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que poner tu fe en el sacrificio, en la cruz del Calvario. Y así tú puedes volver a nacer de nuevo. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo va a estar en el cielo. Y la fe salvadora viene solamente al creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Solamente a través de eso. No es la fe la que salva, es la fe en la persona que salva. Y esa persona que salva es uno solo, es Jesús. Y crucificado. Así que tu fe no sirve si no está puesta en quien tiene que estar puesta: Jesús, el autor, el consumador de la fe. Y es tan hermoso porque cuando creemos en Jesús, es tan hermoso lo que pasa. Y dice Pablo también que esa fe nos ha sido conforme a la fe de los escogidos de Dios. Fíjate qué importante lo que dice. Nos está diciendo, tal como dice Efesios en el capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice que Dios, el Padre, pensó en nosotros eternamente, desde antes de la fundación del mundo. Eso no cabe en mi mente. O sea, Dios pensó en tu salvación desde siempre. Porque todo lo que Dios hace es eterno. Él pensó en tu nombre, Él pensó en ti, en tu salvación desde tiempos eternos. Y trazó su plan en tu vida desde tiempos eternos. Tú eres parte del plan de Dios eternamente. El hoy se debe a que tú estabas en la mente y el corazón de Dios eternamente hacia atrás. No lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero es así. Bendito sea el Dios y Padre celestial que nos ha redimido en Cristo, ¿verdad? Y que nos ha pensado en nosotros y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso me golpea fuerte porque Él sabía cómo íbamos a ser
nosotros. Él sabía los pecados que ibas a cometer, los errores que ibas a cometer, las caídas que ibas a cometer, pero Él te amó antes de la fundación del mundo y te escogió en Cristo. Ahora, no me mires con ojos así como raros, ¿verdad? Porque ¿cómo es que nos escogió el Señor? Nosotros tenemos una limitante para escoger personas. Nosotros escogemos según nuestro criterio y entonces dejamos afuera personas que tal vez no deberíamos dejar afuera. Entonces nosotros escogemos tu sí y tu no, tu sí y tu no. Pero hay algo que Dios tiene y que nosotros no tenemos. Por favor, vamos a Romanos 8:29. Hay una cualidad y una capacidad que Dios tiene que tú y yo no tenemos. Romanos 8:29, por favor. Vamos a leer desde el 28 hasta el 30 para tener el contexto, ¿ya? Romanos 8, 28 al 30. Dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero que prestes atención a lo que dice el verso 29. Porque a los que de antemano conoció. ¿Ok? Esa es la capacidad que Dios tiene que tú y yo no tenemos. Él tiene la capacidad de conocer con anterioridad lo que va a ocurrir. Entonces, la elección de Dios no se basa en no es a dedo. ¿Se entiende eso? No es que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Eso no es la forma de escoger de Dios. Dios nos ha dado una libertad de escogerle y entonces Él conoce a los de antes conoce. Por eso dice a los que antes conoció, a los que antes Él sabía su elección, los predestinó. Entonces, la Biblia es clara en ese sentido. Y es muy importante que entiendas esto, porque pareciera ser que la única forma de creer en estas doctrinas, ¿no? de que somos amados por la eternidad, en predestinación y esas cosas, sea una sola forma de explicarlo. Y no hay una sola forma de explicarse. Ustedes saben, nosotros no somos hipercalvinistas, ¿no? De que eres escogido y ya, y que Dios simplemente te escogió y no hay nada que hacer con eso. Pero nosotros vemos en la Biblia que sí es efectivo que nosotros hemos sido escogidos. Sin embargo, hay un elemento que es importante tomar en cuenta, y es que Dios tiene la capacidad de anticiparse y de saber a los que antes conoció. ¿Cómo? ¿Qué conoció de antes? La elección. Tu elección. Y Él los predestinó, porque conoció tu elección. También Pedro, en 1 Pedro 1, si vamos a 1 Pedro 1, 1 y 2, nos dice lo siguiente. Pedro 1, 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, otra vez está la palabra elegidos, pero ¿qué? ¿Según qué? Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿Te fijas?
¿Qué tiene que pasar para que alguien sea salvo? Obedecer a Jesucristo. ¿Quién sabía quién iba a obedecer a Jesucristo? El Padre. ¿Y por qué fuimos escogidos? Por eso. No a dedo. No a dedo. Porque eso no es amor. No dejarte la elección a ti es amor. Si alguien te dice, mira, tienes que casarte con esta persona y te tienes que casar con esa persona, y te lo imponen, ¿será amor? ¿Podrá haber amor ahí? ¿Puedes relacionarte con alguien cuando te dice tú tienes que obligadamente aceptar esto porque estás dentro de un grupo que lo tiene que hacer? ¿Hay amor de por medio? ¿Hay algo de por medio? No, no hay nada. La elección a dedo es decir, tú haces esto y lo vas a hacer, aunque tú no quieras. Y Dios jamás va a violar tu voluntad, porque es algo que Él preciadamente te ha dado. Porque la relación con Dios debe ser en amor. Y para que sea en amor, tú debes tener la capacidad también de escoger seguirle o no. Yo me casé con mi esposa porque yo amaba, le quise amar y quise hacerlo voluntariamente. Nadie me dijo, tienes que casarte sí o sí con un rifle, una pistola o algo. Es por amor. Y esas son las relaciones que duran cuando es con amor. Cuando no hay detrás nada diferente, sino amor. Amor real. Amor de Dios. Y el amor de Dios nos va a hacer soportar todo lo que venga. Aún las cosas más difíciles matrimoniales que puedan venir. Es el amor de Dios el que va a sacar a relucir. Y va a ser la fuerza que nos va a llevar a vencer los obstáculos. Solo el amor de Cristo. Uno tiene que saber eso cuando se va a casar. Los obstáculos van a ser gigantes. Gigantes. A veces va a haber situaciones irreconciliables. Pero el amor de Cristo puede más. ¿Te fijas? Hay amor. Por eso seguimos adelante. Es lo mismo en la relación con el Señor. Hay amor cuando tú puedes decirle, Jesús, aquí está mi vida. Yo sé lo que has hecho por mí y aquí está mi corazón. Y yo te doy mi vida. Hay amor ahí. Hay amor. Así que hay predestinación, claro. Pero hay elección, claro. ¿Y cómo se conjugan las dos cosas? No me interesa. No me interesa. Que se peleen todo lo que quieran. A mí no me interesa. Yo sé que Dios me ama. Y sé que me escogió. Y sé que yo lo escogí a Él. Y eso, me aferro en eso. No le doy más vueltas. Sigo adelante. Hay otros temas, por si acaso. No son los únicos. Hay muchísimos temas más. Como para entramparnos en esto. Pero quiero dejar claro que la Biblia nos habla de predestinación, sí, nos habla de ser escogidos de Dios, sí, así se nombra a las personas que somos creyentes, pero no como cierto sector lo enseña, como quitándole la responsabilidad al hombre. Si nosotros no tenemos la responsabilidad frente a Dios, ¿cómo Dios va a juzgar al hombre un día? Si Dios escogió a dedo a las personas, ¿por qué puede juzgar a alguien que Dios no escogió? ¿Por qué? ¿Por qué va a mandar al infierno a alguien que no lo escogió si no tuvo la posibilidad de escoger? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Si tú no tuviste la oportunidad de escoger, ¿por qué Dios te mandaría al infierno, brother? Si no tienes responsabilidad, porque lo hizo Dios. Dios escogió a otro, no a ti. ¿Por qué podría condenar a alguien? ¿Cuál sería? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué va a condenar a las personas? Porque no creyeron en su Hijo Jesús. Y esa opción la tenemos todos. Todos la tenemos. Todos podemos escoger. Tú puedes cambiar el destino de tu vida y decir a Jesús, aquí está mi vida. Ahora, ¿Jesús sabía que iba a ocurrir eso? Claro. Y por eso eres escogido. Conforme al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir,
La evidencia de la fe en Cristo se transunta a la vida personal, a lo que haces, lo que eres. Y tenemos una esperanza. Dice el verso 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que nos fue confiada. Mira qué tremendo es esto. ¿Te fijas? Pablo ya va a estar dirigiendo en orden todo esto. Él dice que Dios nos ha salvado a través de la verdad, a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio, es que Dios salva a las personas. Y ese dice que fue un plan eterno. ¿Te das cuenta? Desde los tiempos eternos prometió Dios esto. Dios pensó eternamente en la salvación del hombre. Eternamente lo tuvo en su mente, la redención. Eternamente lo estuvo a ustedes en el corazón. Eternamente nos tuvo a nosotros en su mente y en su corazón. Eternamente. Y cuando llegó la época y el tiempo de que Jesucristo viniera, vino. Ese era el año, ese era el momento, esa era la época en la historia, esa era la instancia en que Jesús tenía que venir. Ni antes ni después, era esa. Dios lo determinó de esa manera. Fue a su tiempo. Y eso nos habla de un orden en el plan de Dios. Un orden. Un orden en el plan de Dios. Viene un orden establecido. Y eso nos está mostrando un Dios que hace las cosas ordenadamente. Y hace las cosas en sus tiempos. Y eso nos habla de que un Dios ordenado y que hace las cosas a su tiempo. Y a su tiempo manifestó su palabra. Manifestó la salvación por medio de Cristo. Y llamó a Pablo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Fíjense ustedes que hay algo aquí. ¿Cómo la gente entonces puede llegar a ser salva? A través de la predicación de la palabra. Y eso es muy importante. Yo sé que a veces se dice es mejor hablar con los hechos. Sí, hablar con los hechos está bien, eso es correcto. Pero la forma en que la gente va a ser salva no va a ser viendo simplemente los hechos. Ellos tienen que escuchar de tu boca la predicación del Evangelio. La predicación es palabras. Consiste en hablar con la gente. Consiste en predicarles quiénes somos, qué hizo Jesús por ellos, cómo lo hizo, cómo eso es posible. Es con palabras. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a ser salvos si nunca han escuchado la predicación? Si nunca han oído la palabra, si nunca nadie va y les predica. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvas las nuevas generaciones si nunca han escuchado la palabra de Dios de nuestros labios? Los cristianos de nuestro tiempo están más preocupados en otra cosa, que en predicar de sus labios el Evangelio de Cristo Salvador a esta generación. Entonces podemos nosotros empezar, esta generación es mala, ok, es mala, y eso, ¿qué generación ha sido buena? ¿Qué generación ha sido buena? Cada generación ha tenido sus maldades, cada generación ha tenido lo suyo. Han habido 2 guerras mundiales, ha existido un holocausto, ha habido guerras todo el tiempo. Inmoralidad, ¿cuándo ha sido mejor? Pero lo que va a salvar al mundo es la predicación del Evangelio. Y eso es responsabilidad de nosotros. Y la única. La predicación del Evangelio va a cambiar a la gente. Y eso es muy importante. La predicación ha sido confiada a nosotros, ¿no? Dice a Pablo, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Para quién es la carta? Versículo último. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta carta está dirigida entonces a Tito. Y es interesante porque si vas al libro de los Hechos, no vas a encontrar nunca a Tito. Curioso. No sale. No está. Pero sí está en 2 de Corintios. Y en varios versículos nosotros vamos a ver quién era este hombre. Mira lo que dice
2 Corintios 2:13, como primera cosa. A ver si los podemos poner en pantalla. 2 Corintios 2:13, que dice: no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Esta es una de las pocas veces que Tito se menciona en las cartas, y Pablo lo considera su hermano en Cristo. El segundo pasaje también en 2 Corintios, pero en el capítulo 8, versículo 18. A ver si estamos ahí. Junto con él, es Tito, porque viene adelante, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se han divulgado por todas las iglesias. Eso es por mano de Tito. Y en 2 Corintios 12:28. En el mismo libro 12:28. A ver si aparece ahí. 2 Corintios 12:28. ¿Sí? ¿Está? Entonces yo me equivoqué de pasaje. Voy a ver 2 Corintios 12:18. Ahí sí, ya. A Tito le rogué que fuera, y con él envié a otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Es decir, son los lugares donde Tito se menciona. Y ahora, en esta carta, dice Pablo que es un verdadero hijo en la fe. La verdad no se sabe mucho de él. Y tú puedes pensar, ¿y por qué a él esta carta? Bueno, él es un hombre importante. Las personas importantes normalmente pueden mencionarse mucho o poco, pero lo importante, no importa que tú te conozcan o no te conozcan, lo importante es que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo importante. Y lo final que le dice es: gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Termina el saludo de esta manera, familia: gracia y paz. Dos palabras que siempre van en el mismo orden: gracia y paz. ¿Por qué? Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Es que si tú no conoces la gracia de Dios, si tú no la has recibido, si tú no la has experimentado, tú nunca vas a poder tener paz. La paz solamente viene cuando tú puedes tener una relación con Dios en los términos de Dios. Y tener una relación con Dios en los términos de Dios es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Por eso ningún sistema religioso te trae paz. Porque los sistemas religiosos te esclavizan a un método. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que seguir cumpliendo. En cambio, la gracia de Dios, ¿sabes lo que se trata? Es de que a pesar de cómo soy, y a pesar de lo que soy, Dios te ha amado y ha enviado a su Hijo a morir por ti. Esa es la gracia. Y cuando creo eso, puedo tener paz. La religión te lleva a una vida de mucha frustración, no paz. Porque tú vas a querer cumplir con Dios y vas a trabajar para cumplirle a Dios. Y tengo una mala noticia: nunca vas a poder satisfacer ni cumplir con Dios a través de las obras que tú haces. Eso es imposible. Porque las demandas de Dios son mayores. Pero Cristo pagó el precio por ti, para que fuera distinto. Y ya no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que Jesús hizo por ti. Y mi relación con Él tiene que estar basada en lo que Cristo hizo por mí. Y ahí tengo paz. Recién ahí tengo paz. Tengo quietud. Tengo calma en mi corazón, porque se ha solucionado mi tema con Dios. Porque he solucionado mi relación con Dios. Esa cosa que andaba en mi corazón con carga, esta cosa de que hoy tengo que cumplir, ya no está, porque hay amor y gracia de por medio. Ya no está, hay paz. Y yo llego aquí, llego porque amo a Dios, no llego porque tengo que
estar aquí para ganarme una perla en el cielo o para ganarme el beneplácito de Dios. El que yo esté aquí no significa nada verdaderamente si no conozco a Cristo. El que tú llegues aquí no tiene nada que ver si realmente Cristo tú no lo conoces, si no has experimentado con Él una relación de amor, de gracia. La paz viene de conocer a Cristo, no de conocer un sistema. Viene a conocerlo a Él, a ese Cristo crucificado y resucitado al tercer día. Y eso solo puede traerlo Jesús. Por eso Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y te vuelvo a decir, la vida cristiana trae un montón de cosas. Pablo pasó un montón de cosas, enfermedades, tribulaciones. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cuál es el chiste? O sea, mejor no soy cristiano porque si voy a tener los mismos problemas. Hay una diferencia. La gente que no tiene a Jesús tiene problemas, tal vez los mismos y peores, a lo mejor, o menos que nosotros. Pero hay algo que los caracteriza. No tienen paz. No la pueden tener. Tú sí. Puedes tener paz en medio de la tormenta. La paz que solamente Cristo te puede dar. Una noche antes de ir a la cruz, Cristo estaba comiendo con sus discípulos, dándole gracias por los alimentos a Dios. Un día antes de ir a la cruz. La noche anterior. Esa es la paz que Dios puede darme. Puedo estar rodeado de sombras, de valle de sombra y de muerte. Pero Dios puede darme paz en medio del valle de la sombra de muerte. El mundo no. Ellos no lo tienen. Ellos están intranquilos. Ellos terminan con sus vidas. Ellos están hastiados. Ellos no tienen nada que aferrarse. Nosotros sí. Esa es la diferencia. Por eso, gracia y paz. Sin gracia, jamás vas a tener paz. Deja de pelear con Dios y tratando de tener una relación con Dios legalista porque no te va a resultar y te va a frustrar. Y recibe la gracia que Cristo tiene para ti. Y te va a traer paz. ¿De quién? De parte de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Solamente por Él. Solamente por creer en Él puedes tener esa paz. Oramos. Y gracias, Padre, por este tiempo y por estos 4 versículos que